Joseph Ratzinger, La unidad de las naciones. Aportaciones para una teología política, ediciones Fax. Madrid. 1972. A propósito del tema, en modo alguno resulta hoy poco realista hablar sobre la unidad de los pueblos, o incluso de la humanidad. Dentro de una discusión, cada vez más amplia, en torno a una teología política, no cabe pasar por alto una investigación tocante a cómo la cristiandad primitiva concibió de manera nueva y revolucionaria la unidad de los cristianos, y en definitiva la de la humanidad, a la vista del trasfondo histórico, espiritual de la ecumene griega, entendida políticamente por Alejandro Magno, y de la Pax Romana Universal. El autor se refiere en estas sus explanaciones principalmente a Orígenes y Agustín. Podemos calificarlos de exponentes de la controversia, a la sazón de alcance universal, entre gnosis y teología cristiana, predicación evangélica. Una controversia, cuyas ramificaciones alcanzan hasta la Edad Moderna. Pero este conciso trabajo de un autor tan conocido como es Ratzinger, contribuye también a ahondar en la discusión intraeclesial en torno a las relaciones entre Iglesia e historia, y en torno al concepto de la revolución cristiana, así como en la existente a propósito de la naturaleza y cometido de la Iglesia. Sobre el trasfondo histórico-espiritual del problema, la herencia de la antigüedad, tres son las componentes que decisivamente prestan su cuño a la lucha. Aquí en estas reflexiones vamos a aclarar uno de sus sectores, de la cristiandad primitiva, por lograr una determinación situacional en el mundo político. Ante todo, la fe bíblica le marca el camino, junto a ella actúa necesariamente la herencia de la antigüedad, y por fin, juega un papel importante la disputa con la llamada gnosis bajo su forma de admisión del mensaje cristiano. Bastará para nuestro propósito aludir a este triple trasfondo con un par de netos rasgos. Comencemos con la herencia de la antigüedad. Advirtamos por otra parte que esta no debe ser considerada unitariamente ni aún durante la época de la así llamada cultura helenística unitaria, la cual ciertamente condujo a una amalgama de múltiples elementos de la tradición y creó algo así como un lenguaje espiritual unitario, pero sin embargo cayó en una multiplicidad de caminos y direcciones. Para nuestra problemática resultan importantes ante todo dos corrientes contradictorias. Una es la que puede ser calificada como la teología política del Imperio Romano, la otra es la llamada oposición filosófica. La Esto había descubierto tras la variedad de las formas culturales la unidad del ente, hombre, sostenedora de una humanidad del hombre a lo largo de todos los tiempos y todos los ámbitos. Habla descubierto que el cosmos entero no era más que el gran cuerpo, Leib, de Zeus, y que toda la humanidad era un cuerpo, kappa minúscula delta minúscula arper, único. Las consecuencias que se extrajeron de esto fueron sin embargo variadísimas. Antístenes y su discípulo Diógenes leyeron ahí el ideal apolítico individualista del ciudadano del mundo, el cual se pone por encima de los ordenamientos políticos, en cualquier otro caso siente muy poco respeto por ellos, pues quiere ser en primer término, hombre, sencillamente. Esta postura de libertad interior respecto al Estado, que no apunta a una revolución política sino ética, no al cambio en las relaciones sino al cambio en el hombre, procuró sin duda puntos de planteamiento decisivos a la oposición cristiana. Ayudó a preparar aquella libertad interior con la que los mártires cristianos contrapusieron el convencimiento de la fe a la autoridad estatal, la fuerza interna de la verdad a los poderes externos de las mundanales potencias. Si bien aquí nos hallamos ante un nuevo planteamiento, como más adelante mostraremos. Pero sigamos por ahora en el mundo de la antigüedad a fin de comprobar cómo el descubrimiento de la unidad de todos los hombres también podría convertirse perfectamente en el punto de partida de una filosofía política. Cabe probar en el trasfondo de la política de Alejandro Magno la idea, filosófica en cierto modo, de crear un reino que abarcase toda la ecumene, el ámbito vital de la humanidad culta hasta los confines de los océanos. Ulteriormente pasó a primer plano la idea de una monarquía divina, vinculada a la política de Aristóteles, idea que experimenta su realización concreta en la monarquía del príncipe romano. Cabe distinguir ahí nuevamente dos claras variantes. En el ámbito heleno, Dios aparece como el monarca, que no reina por sí sino que, entre bastidores, tiene en sus manos los hilos del teatro de marionetas, cosmos, y deja el gobernar a los diversos celadores del mundo a los que confió las distintas naciones. Desde el punto de vista político esto supone un vigoroso realce de las estructuras nacionales singulares, y desde el religioso una nueva justificación del politeísmo de las correspondientes religiones, ya que el Dios uno, el divino monarca, no gobierna. Frente a esto, Roma se hallaba interesada en la idea de la unidad. Como ya hemos dicho, el mundo entero era el cuerpo, Leib, de Zeus. El princeps romano mudó esta divina unidad oculta del mundo en realidad política. He aquí la razón por la que Augusto hizo dar a la diosa de la paz cuando edificó su altar, los rasgos de la madre tierra. La paz que él quería llevar a la humanidad era un acontecimiento cósmico, la ejecución de la unidad del cuerpo, Leib, de la humanidad. Volveré sobre esto enseguida. El trasfondo bíblico, y con esto hemos alcanzado al punto donde entrechocan inmediatamente fe cristiana y herencia de la antigüedad.
Según la descripción del evangelista Lucas, de formación helénica, la noche del nacimiento de Jesús resonó sobre los campos de Belén el canto de alabanza angélico que loaba a Dios y anunciaba, paz en la tierra a los hombres que son de la divina complacencia, Lucas 2,14. Si partimos de la intención del texto, esto ha de ser desde luego algo muy distinto de la descripción de un idilio feliz. Poco antes, entre los años 12 y 9 CR, Augusto había hecho colocar en Roma su ara Pacis Augusti y ordenó comenzar el culto a la nueva diosa Pax. La buena nueva de su principado rezaba, paz en la tierra. Y hace que Virgilio, profeta de la era saturnal, lo confirme como, hic vir, hic est, tibicem promitis aepius audis, Augustus Caesar, divigetus. Alfa minúscula aurea condet sacula. Este es el varón, este es, que te fue tantas veces prometido, Augusto César, de divino origen. Restaurará de nuevo los siglos de oro. Roma promete al mundo la Pax Romana. La unión de la humanidad, su paz y salvación han de venir de la fuerza de las armas romanas y del poder del Princeps, corpo micron minúscula realización del sagrado poderío de la Roma eterna. La pretensión cósmica inscrita en la Pax Romana se expresa claramente al recibir la diosa Pax del Ara Pacis los rasgos de la Madre Tierra. La mística cósmica de Roma, visible aquí como telón de fondo y promovida fervorosamente por los retóricos y los poetas cortesanos, venía desde las antiguas ideas referentes al carácter cósmico de la polis y desde el elenco ideológico micron minúscula, más moderno, estoico sobre la unidad de la humanidad y del mundo. El encuentro de la Embajada de Paz de Belén con la promesa de Pax Romana hecha por Augusto tiene una importancia sintomática para el entrechocar de dos mundos, para sus emparentamientos y sus hondas diferencias. La idea de la unidad del mundo y de la humanidad tenía en la fe bíblica su plaza fuerte con la creencia en un Dios único y el enraizamiento de toda la historia en un único Adán, y nuevamente en ni mayúscula o micron minúscula e con acento agudo, tronco único. Ambas cosas, el planteamiento superior en la unidad de Dios, y el inferior en la unidad troncal, se mantuvieron además intactas merced al concepto, Adán, es decir, el hombre por antonomasia como imagen de Dios, y al pensamiento de la alianza con Noé, puente tendido sobre toda la tierra, y cuyo cuidado abarca a todos los hombres. Por otro lado, la filosofía griega habla aprovechado la idea órfica de que todo el universo descansa en el gran cuerpo, Lei, de Zeus y partiendo de aquí examino a fondo, a su modo, la unidad entre divinidad, cosmos, humanidad. El Imperio Romano empero se conocía a sí mismo como ejecución real y política de esta idea, su princeps realizaba la monarquía divina sobre la tierra. Salto a la vista enseguida una diferencia básica, la unidad de la tierra en el ámbito grecorromano está pensada partiendo de un planteamiento panteísta. La misma divinidad es una parte del mundo y el mundo posee rango divino. Por eso puede la unidad de los hombres mudarse directamente en realidad política. La unidad va inscrita en el mundo mismo y por ende ha de ser realizada en él y por sus propias fuerzas. El emperador romano se sabe ejecutor de esta potencia cósmica divina y, en consecuencia, como una mediación entre lo divino y el mundo de los hombres. Pero en la Biblia, Dios es libre respecto al mundo. La historia de la Torre de Babel, que sigue inmediatamente al cuadro de los pueblos con su demostración de la unidad de todos los hombres, hace saber el lector que Dios dispersó punitivamente en la multiplicidad de las lenguas separadas y separadoras, Gen 11,14, a la humanidad hecha pecadora. Así la división de la humanidad es ciertamente culpa de los hombres, pero simultáneamente castigo suyo y por tanto algo que no depende solo de ellos, ni muchos menos, ni puede ser anulado a voluntad. Dios está frente a, como potencia libre e independiente del mundo. Esto limita la fuerza y la posibilidad del hombre, que no puede en modo alguno producir por sí mismo la unidad mundial, pues por voluntad soberana de Dios le ha sido impuesta la separación. Desde luego la perspectiva del Antiguo Testamento apunta siempre hacia ese momento venidero, cuando todos los pueblos peregrinaran al monte de Sión, y Jerusalén será centro y capital de una humanidad unida, pero no ve aquí ninguna tarea política que cumplir sino una esperanza escatológica cuya realización compete a Dios en definitiva. En el Nuevo Testamento se agudiza aún más la contraposición entre las ideas bíblica y grecorromana sobre la unidad, al entrar en juego. Frente a la doctrina del único Adán, la de los dos Adán, que consecuentemente conduce a una elaboración ulterior de la doctrina veterotestamentaria de las dos poleis, enfrentada a la idea grecorromana de un cosmópolis única. Esta última llevaba implícita por lo pronto la automicron minúscula identificación de cada polis con el cosmos, y más tarde tuvo como consecuencia la transferencia de la igualdad polis igual a cosmos a la polis Roma, única restante. La doctrina de los dos Adán afirma que la humanidad hasta entonces existente, que en su conjunto es un Adán, no supone nada definitivo por llevar conjuntamente el sello de su pecaminoso comienzo, y por ende, también como conjunto, constituye algo que ha de ser superado, algo que ha de pasar por la cruz, esto es por la muerte y la decadencia.
Afirma además que con Cristo, muerto y resucitado, ha comenzado la segunda y definitiva humanidad, no por la incorporación de linajes de sangre, sino por el sometimiento al mortal destino del crucificado, esto es, por la superación de un ser, hombre meramente natural. Y comienza también la vida partiendo de la nueva, segunda, humanidad del Dios hecho carne, que desenmascara la humanicidad inscrita en la aparente humanicidad del mero hombre autodeificado. Con ello la comunidad de los que creen en Cristo reivindica el ser la segunda y definitiva humanidad. Una humanidad nueva que se edifica, ya ahora, atravesando la antigua, y se sitúa analógicamente respecto a la humanidad y no respecto a asociaciones mistéricas, o tampoco a un mero pueblo o polis, si bien esto es lo que inicialmente hace al autocomprenderse como verdadero Israel. Por eso el Señor no es citado en las genealogías de Jesús, Mateo 1,1-17 y Le 3,28-38, simplemente como hijo de Abraham y padre de un nuevo Israel, sino también como hijo de Adán cuya pretensión se plantea a nivel de humanidad. La Iglesia es la nueva Theomicron minúscula Esmópolis, la cual consecuentemente promete en verdad un cosmos nuevo, por ejemplo, A 21,1. Por todas estas razones su disputa con la Theomicron minúscula Esmópolis política romana es de orden totalmente distinto a su controversia con las dos poleis antiguas. Aquellas pretendían corporeizar este cosmos, y por ello dominar sobre él. La Iglesia no pensaba en pretensiones de esa índole, expresamente confirmó a Roma que ella, Roma, era de hecho la Theomicron minúscula Esmópolis de este cosmos. Así se trasluce por ejemplo, cuando la cristiandad primitiva designaba a Roma con el nombre cósmico de Babilonia tomado de Génesis 11, texto básico sobre la naturaleza de la humanidad presente, mientras que el judaísmo coetáneo la llamaba Edom. Mas a la vez declaró que en la Iglesia se anunciaba por vez primera el verdadero y definitivo cosmos, que un día había de obligarse al antiguo. La doctrina de las dos poleis, que se convirtió en firme patrimonio de la predicación cristiana a partir del Apocalipsis, no es más que la aplicación de la doctrina de los Adán a la imagen de Jerusalén, cuya importancia escatológica y cósmica habla repensado ya Pablo de manera cristiana, Galones 4,26 ss. Frente al gnosticismo, tras todo lo dicho, debería quedar claro que el cristianismo se presentó ante el mundo grecorromano como una magnitud revolucionaria. No en el sentido de un poderoso movimiento subversivo, pues más bien oponía la autoafirmación por la fuerza de las armas, la fe en la entrega fervorosa como poder más fuerte avasalladoramente vencedor, pero sí en el sentido de una puesta en cuestión de las bases espirituales de las que vivía la antigüedad y sobre las que se asentaba su cosmos, su forma de ordenamiento del mundo. Sin embargo, la revolución cristiana trajo en sí misma sus límites implícitos, y se diferenció por eso de la revolución gnóstica que era absoluta. El mérito de haber hecho comprensible la naturaleza de la gnosis, como revolución radical, corresponde a Anslonas. Al colocarse del lado de la serpiente, de Caín, de Judas, los seres más odiados de la humanidad, expresó la gnosis su intención más suya, rechaza al cosmos entero junto con su Dios, pues lo delata como carcelero y tirano tenebroso, ve en Dios y en las religiones simplemente el cierre y el sello de esa mazmorra que el cosmos es. Su evangelio del Dios extraño no es más que la forma radical de una protesta contra todo lo que hasta entonces habla parecido santo, bueno y recto, y ahora es delatado como cárcel de la que la gnosis ofrece una salida. Patentemente se abre paso aquí con apasionamiento salvaje una tendencia cuyas fuerzas habían ido embalsándose desde hacía mucho. Pero por lo visto, fue la voz de la revolución cristiana, que resonaba desde ámbitos totalmente distintos, quien primero les abrió el camino para su desbordamiento total. Indudablemente nada tiene de casual por tanto que la gnosis, de suyo preparada y en marcha desde hacía mucho, enseguida se apoyase estrechamente en el cristianismo y le siguiese durante siglos, como una sombra maligna que solo muy despacio se pudo sacudir. Hasta el punto que figuras que permanecían fuera, como Celso y Plotino, tomaron por una misma cosa al cristianismo y al gnosticismo. La espiritualidad revolucionaria del mundo de la antigüedad tardía creyó haber encontrado por fin en Cristo al Dios extraño, que podía ser opuesto contestatariamente a los dioses de un cosmos, cuyo orden era entendido cada vez más como esclavitud a medida que pasaba el tiempo. Efectivamente no tiene por Q y minúscula E con acento agudo admirarnos que la voz de la revolución cristiana pudiese sonar similar a la de la revolución gnóstica, llevando a confusiones. En el fondo eran profundamente diferentes. Pues con todo lo que la fe cristiana pudiese calificar al cosmos, y a la humanidad actual corno pasajero, deficiente, dañado y enmarañado por el pecado, nunca dejó brotar la menor duda sobre que tal cosmos era efectivamente obra propia de Dios, y por ende buena, y sobre que el Dios del cosmos y el Dios Jesucristo eran uno y el mismo Dios. Los cristianos sabían con certeza que Dios sustituirla al final este mundo por otro mejor, que en realidad había comenzado ya a entrar en escena.
Pero sabían asimismo que centilitros mundo presente no era algo totalmente malo, sino necesitado tan solo de la transformación que le permitirla resucitar para la gloria eterna. Por ello no les resultaba tampoco difícil comprender que el actual orden del mundo, aun siendo perecedero, poseía una relativa justicia, y por tanto merecía también respeto dentro de su marco, y únicamente era rechazable cuando, abandonando ese su marco, se consideraba algo absoluto. Los cristianos encontraban expresado esto en las conocidas palabras del Señor: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, Marcos 12,17. Igual doctrina tenían en las epístolas del apóstol Pedro, IP 2, 13-17, y Pablo, Rom 13,1-7. Gracias al Antiguo Testamento sabían distinguir entre la función y sus portadores, así como el rey de Babilonia pudo haber sido siervo de Dios, Ger 25,9, sin conocer o honrar a ese Dios. Así también los poderes polítices del Imperio Romano podían cumplir de parte de Dios una misión en el tiempo incluso cuando estos poderes fuesen administrados por portadores sumamente dudosos e indignos. El cristiano habla de apreciar en ellos el divino decreto, en tanto en cuanto estos se moviesen dentro del marco que les había sido asignado. Por tanto, mientras la revolución gnóstica era anárquica y ponía básicamente en tela de juicio toda suerte de orden intramundano, la revolución cristiana se mantuvo dentro de ciertos límites pues negaba, desde luego, la autocomicron minúscula comprensión a la sazón vigente del Estado y con ello los fundamentos espirituales del mismo que hasta entonces habían regido, pero le asignaba dentro de su mundo espiritual un ámbito jurisdiccional nuevo aunque, eso sí, esencialmente disminuido. La posición de los cristianos era pues mucho más diferenciada que la grecorromana por un lado y que la gnóstica por el otro. ¿Qué fue de ella a lo largo de su camino por la historia real de los hombres? Esta pregunta voy a contestarla en las páginas siguientes usando dos modelos, Orígenes y Agustín, teólogos griego y latino respectivamente. En ambos casos solo puede tratarse naturalmente de una caracterización de su planteamiento ideológico, no de un exégesis de toda la doctrina de cada uno de ellos. Pero antes ha de intentarse un bosquejo a grandes rasgos de la visión de conjunto, que sirvió de guía para los padres pese a sus diferencias de detalle. Así se logra, por lo menos a manera de indicaciones, aclarar el contexto de esa magna corriente. Sin eso no podrían ser entendidos atinadamente ni Orígenes ni Agustín. La visión de los padres sobre la unidad de los pueblos. Empecemos con una puntualización. El misterio de Cristo como tal y en su todo es para los padres un misterio de unidad. El hilo propiamente conductor de la concepción patrística sobre el misterio de Cristo les fue dado por esa visión grandiosa de la epístola a los Efesios, según la cual Cristo es nuestra paz, Efesios 2,14, que derriba el muro de separación y ensambla en un único hombre nuevo las partes de la humanidad alejadas por la enemistad. La unidad no es ahí un tema como otros, sino el motivo central de todo. Así nos lo indica por lo pronto el que el pecado aparezca como misterio de separación. Su obra es el haber hecho despedazarse la unidad originaria del ente humano en tantos trozos de tantos individuos vueltos unos contra otros. Agustín conserva una variante especialmente hermosa, vinculada a una tradición oriental, de esta doctrina. En un comentario a un salmo alude a que las 4 letras, que componen el nombre de Adán, constituyen también las iniciales de las 4 palabras griegas que designan las 4 direcciones celestiales. Así pues Adán fue esparcido por todo el orbe. Primeramente se encontraba en un único lugar, luego cayó y se hizo como pedazos y llenó el orbe, pero la misericordia de Dios volvió en vida a reunir desde todas las partes los trozos, y los fundió en el fuego del amor, y volvió a reunir lo que había estado roto. El misterio de Cristo, que anula el pecado, se entiende aquí consecuentemente como misterio de reunión. Mas, ¿cómo hemos de imaginarnos ese proceso reunidor? El pensamiento patrístico sobre esta cuestión puede formularse a muy grandes rasgos como sigue. Al encarnarse Cristo acaeció algo en el ser hombre en general, en la naturaleza humana como tal. Según la patrística el ser hombre es uno en todos los hombres. Llamar hombre a todos los portadores de humano rostro, es algo más que meras palabras, es una realidad en la misma medida en que Gregorio de Nisa creyó poder decir que así como no se debe hablar propiamente de 3 dioses tampoco se debe hablar de hombres en plural. Por tanto lo que ocurre en un punto de la naturaleza humana, actúa en alguna manera sobre toda esa naturaleza, y no puede resultar indiferente para los otros poseedores de ella. Si el ser hombre es en cierto modo un único organismo vivo, entonces el tocarlo, sea como fuere, supone afectar a toda la humanidad. Al encarnarse Dios, atrajo en sí un hombre a la unidad con él y afectó con ello a la humanidad de todos los hombres. Todo este organismo se puso en movimiento hacia Dios. La humanidad de Jesucristo es en cierto modo la divina red, que enlaza la humanidad de todos los hombres y la eleva, siendo toda ella llevada a la unidad del cuerpo de Cristo, el Dios hombre, y fuera de la mortal ruptura de ese apartamiento que denominamos pecado.
Este misterio de recuperación, de izamiento, es descrito con imágenes siempre nuevas. La naturaleza humana es la oveja perdida del Evangelio, a la que el buen pastor devuelve al redil. Es la moneda viva que lleva la efigie de Dios y por ello ha de serle devuelta a él, de la misma manera que hay que darle al César la que lleva su rostro. Cristo en cambio es aguja que en la mayúscula traspasa dolorosamente, pero en lo venidero lo zurcirá todo y así restaura la ropa que Adán rasgó, al recoser ambos pueblos, judíos y paganos, y hacer de los dos, para siempre uno. En dos palabras, el ser de Jesucristo y su mensaje han llevado una dinámica nueva a la humanidad, la dinámica del paso desde la rota entidad de los muchos unos, a la unidad de Jesucristo, a la unidad de Dios. La Iglesia, por así decirlo, no es más que esa dinámica, esa puesta en movimiento de la humanidad hacia la unidad de Dios. Es por esencia tránsito. Paso desde un ser hombre roto y vuelto contra los demás hombres, a una humanidad nueva, a la reunión de lo que estaba en pedazos. Justamente esto es lo que los padres quieren expresar cuando llaman a la Iglesia, cuerpo de Cristo. Con esta expresión dicen mucho más, algo mucho más concreto. Pues tales palabras, en las que la epístola a los Efesios había insuflado toda la magnitud de la esperanza en una unidad plenamente cumplida ya bajo el nombre y en la realidad de Cristo, reciben en y Corintios una significación concretísima. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso participación con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos? ¿No es participación con el cuerpo de Cristo? Pues aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos comemos un solo pan, Ico 10,16 segundos. Este es el primer texto donde Pablo emplea las palabras, cuerpo de Cristo. Para los padres se mantuvo también siempre como el texto básico de todos los pensamientos profundos, que hayan podido darse sobre tal tema a lo largo del tiempo, asignándoles un Sitzir Leben, concret iota mayúscula con acento agudo simo micron minúscula. La novedad inaudita hacia la que se dirige y aspira toda la historia, el izamiento de la humanidad en la unidad de Dios, tomó su principio en la vida y la pasión terrena del Señor. El despliegue de este comienzo en la historia concreta de cada hombre acaece en la celebración de la Eucaristía sobre la base del bautismo. Aquí, a la mesa del Señor, ocurre que los hombres se hacen ellos mismos cuerpo de Cristo al comerlo. Quedan asimilados al cuerpo del nuevo Adán. Aquí, a la mesa del Señor, tenemos también la sede de la verdadera comunicación mutua entre los hombres, donde los hombres comulgan con Dios, comulgan a la vez entre ellos, y acaece la fusión para el hombre nuevo. Todo ha pasado pues desde el nivel de la especulación, a un terreno muy concreto. Pero los padres no se contentan con eso. Saltan la muralla de lo cultual, o dicho con exactitud mayor, extienden lo cultual a lo cotidiano. Según ellos la comunión de mesa, carente de diferenciaciones, de todos los creyentes solo tiene sentido si ellos superan también realmente sus diferencias y viven como hermanos. La fraternidad de los cristianos, ese fraterno talante de los cristianos respecto a todos los hombres es consecuencia necesaria de aquella intrahumana comunión, que está vinculada indisolublemente al sacramento del banquete del Señor. Y así, comunión es simultáneamente un llamamiento a cada cual para salir de sí e ir hacia su reunión, una llamada a autoperderse para encontrarse verdaderamente en el todo. El tránsito, que es la Iglesia, se realiza en cada cual corno paso desde una autoglorificación del propio yo, a la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo. La ley pascual de la pasa, del tránsito, es de hecho la ley fundamental del cristianismo, escrita también de una vez para todas sobre el fundamento del sacramento pascual del que la Iglesia vive. La visión patrística sobre la unión de la humanidad empezó a ganar desde aquí rasgos sumamente concretos. En la red de comunidades de comunión, que la misión cristiana ha puesto todo a lo largo de la ecumene, comienza ya esa comunicación de la humanidad entre sí y con Dios, que es la meta última del acontecimiento Cristo. Pues cada comunidad de comuniones, fratría, entrelazada en una única fraternidad con todas las divinas mesas de este mundo. Comunidades de mesa que son a su vez fundamentalmente abiertas, y no ámbitos cerrados, sino que están ahí como invitación formal de Dios a todos los hombres para participar en el divino y eterno banquete nupcial. La red de comunión de la Iglesia es en cierto modo la figura concreta de esa red que Dios lanza al mar de este mundo, para capturar a la humanidad para sí y conducirle a la tierra de la eternidad. La gnosis cristiana de Orígenes, la importancia de lo nacional según Orígenes, el aspecto negativo, el problema de la relación mutua entre los valores tocantes a la humanidad y los tocantes a lo nacional, constituye uno de los puntos capitales en la controversia entre Celso y Orígenes. Celso no reprocha a los cristianos meramente una conjuración contraria a la ley. Afirma que son compañeros apátridas, que en ninguna parte encuentran acomodo, que han traicionado su estatuto de pueblo y por ello se han colocado fuera de todas las leyes. Quiero preguntarles, ¿de dónde han venido y quién es el autor de su ley patria? Ninguno pueden aducir.
Pues quienes son de un sitio no tienen maestro y caudillo procedente de otro. Son judíos apostatas. Pero al haber abandonado los cristianos las leyes patrias, al haber despreciado el valor de lo nacional, se han puesto fuera del divino orden del mundo para el que es esencial la inserción de cada hombre en el ámbito de una nación determinada y de sus formas políticas y religiosas. Dios administra la tierra mediatamente. Desde el principio la repartió entre diversos veedores, los cuales han dado a los diferentes pueblos sus leyes políticas y religiosas. La religión es pues una parte de lo nacional, y la inserción del hombre en la nación un decreto del divino gobierno del mundo. Con la doctrina de la repartición del mundo a diversos regentes presenta Celso un esquema que no solo logró imponerse ampliamente en el mundo grecorromano, sino que también encontró acceso al pensamiento judaico tardío dentro de la doctrina del ángel nacional. El planteamiento lo ofreció la redacción griega de Deuteronomio 32,8 que reza así: cuando el Altísimo dividió los pueblos, cuando dispersó a los hijos de Adán, puso las fronteras de las naciones, según el número de los ángeles de Dios. Este versículo constituye el punto de partida del diálogo del cristiano Orígenes con el helenista Celso sobre el valor de lo nacional, y sus límites. Orígenes concede el hecho de la repartición del mundo a diversos dominadores celestiales, pero añade que habríamos de preguntarnos quién la hizo y cómo ocurrió. La respuesta la toma de la historia de la Torre de Babel. Entendida desde el punto de vista espiritual quiere decir que la humanidad perseveró en una sola lengua, mientras su sentir fue uno. Permaneció en el oriente, visto desde el punto de vista espiritual, mientras perseveró en el espíritu de la luz y en su eterno fulgor. Cuando se alejó de este oriente espiritual fue a parar en la llanura de Senar, que traducido quiere decir, pérdida de los dientes, es decir de los instrumentos de nutrición, de la capacidad de recepción anímico-espiritual y por ende de la base vital de la que había vivido hasta entonces. Cuando entonces reunieron cosas materiales y las vincularon a la del cielo, no siendo unibles a ella, a fin de construir con objetos materialmente ligados un camino hacia lo inmaterial, dijeron: vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos al fuego. Pero ocurrió en este intento que fueron entregados a ángeles más o menos implacables a los que tenían que estar sujetos hasta que hubiesen purgado su falta. Estos ángeles fueron los que dieron a los diversos pueblos su lengua, y los esparcieron por las diversas partes de la tierra en comarcas inhóspitas o llevaderas según la magnitud de su culpa. Solamente un pueblo permaneció, siempre según una perspectiva espiritual, en el Oriente, Israel, el cual por ello no fue sometido a ningún ángel sino que se mantuvo como porción perteneciente al Señor, al propio Dios. Para Orígenes, Israel cae de antemano fuera del problema de lo nacional, nunca fue nación en el sentido propio del término, sino esa única parte de la humanidad que no cayó en la prisión de lo nacional y siguió siendo lo que todos pudieran y debieran haber sido, humanidad, que pertenece inmediatamente a Dios. Por eso Orígenes sí podía, por un lado, aceptar la alabanza que Celso hace de los judíos porque, al contrario que los cristianos, seguían una religión nacional y persistieron en el orden de los pueblos decretado por Dios. Y por eso también hubo empero de defenderles contra la censura de que su conciencia de elección era arrogante e insensata, pues otros pueblos tenían iguales o parecidas leyes y honraban bajo nombres diversos al mismo Dios supremo. No. Israel dio al mundo los sagrados símbolos de la ciudad de Dios y del templo, y su culto venerable, cosas todas que, rebasando el marco de las naciones, apuntan a lo original y propio de todo lo mancomunado. Ante todo, dio a los hombres ese estado en que soñó Platón sin poderlo considerar en toda su pureza. Cuando Orígenes ve la preferencia de Israel en no haber ingresado en el esquema de lo nacional y haber permanecido siendo humanidad, instaurando así el verdadero Estado, la única patria verdadera de todos los hombres, está dibujando también claramente su manera de entender la Iglesia y sus relaciones con los órdenes nacionales. Pero primero hemos de formular con más exactitud su concepto de nación. Los ángeles de los pueblos expresan la categoría de lo nacional. Esto lo deducimos claramente de que ellos son quienes asignan a cada pueblo su idioma y su país, propiamente los elementos constitutivos de la nación. También las culturas nacionales son atribuidas a ellos. Por lo expuesto hasta el presente queda ya claro que Orígenes ve en estos ángeles un orden decretado a modo de castigo, subsiguiente a la calda de los pueblos desde la unidad espiritual de la humanidad. Pero va más allá. Ve en los ángeles nacionales unos usurpadores, que han arrebatado ilegalmente el poder y se buscan ámbitos de dominio según la impiedad de los hombres, que les han abierto las puertas a su señorío. Jesucristo es el único con derecho a señorear la humanidad. Los arcontes, así es como Orígenes llama a los ángeles nacionales, son fuerzas del desorden, no del orden, su derecho es injusticia y sus leyes, ilegítimas. Por eso Satanás pudo aludir a los reinos de este mundo como a señoríos suyos, cuando tentó a Jesús, ya que sus arcontes son en verdad siervos del demonio.
Orígenes elaboró con gran ahínco esta manera de entender los arcontes en su comentario a la parábola de LC 12,58. Dice esta parábola que el hombre que se ha en ruta hacia el príncipe, con su contrincante procesal, debe procurar vehementemente desprenderse de él si es posible, para no ir a dar en el juez y en la cárcel. El contrincante procesal es para Orígenes una imagen del ángel malo, que ha sido puesto junto a cada hombre cuya meta última es arrastrarle ante el príncipe, ante el arconte. Llegar ante él supone ir a dar en el juez y en la condenación. El hombre que al final de su vida pone sus pies en la morada del arconte, ha amarrado su verdadera meta y ha llegado a los dominios de su ángel malo. Ese arconte al que están sometidos los ángeles malos de cada hombre, es el ángel nacional correspondiente. Y los ángeles malos individuales son la fuerza de choque de que dispone el ángel nacional, su ámbito de dominio propiamente, con cuya ayuda somete y vuelve dócil a cada pueblo. Mas esto significa también que aquel que se entrega a lo nacional, aquel que en vez de pensar y ser con vuelo, de humanidad vive y piensa dentro de las rejas de lo nacional, se entrega a su ángel malo. Quien se someta a la categoría de lo nacional se ha encerrado en prisión, se ha entregado al arconte, al poder dominador del malo. El siguiente pasaje demuestra claramente que lo que hemos dicho no es un remodelado moderno de Orígenes, sino su opinión verdaderamente propia. Cada uno de nosotros tiene su ángel malo junto a sí, que lo arroja a él, y cuya tarea es conducirnos al arconte y decir: oh arconte, por ejemplo el rey de los persas, te he guardado tal como era este hombre que vivía en tus dominios. Ninguno de los arcontes restantes pudo traerlo a su lado, ni siquiera aquel que se gloriaba de haber venido para secuestrar a los hombres de todos los ámbitos, de los persas, de los griegos y de cada nación, e inordinarlos al señoría de Dios. Mas Cristo nuestro Señor ha vencido a todos los arcontes y, atravesando por entre sus circunscripciones, ha conducido en la salvación así a los pueblos, sacándolos de la prisión de los arcontes. También tú pertenecías al dominio de un arconte. Jesús ha venido y te ha arrancado del poder perverso, y te ha traspasado a Dios Padre. Mas nuestro ángel malo va con nosotros y busca conducirnos a nuestro arconte. Según el texto precedente, para el que existen importantes escalones en las epístolas a los Efesios y Colosenses, de San Pablo, la obra salvífica de Jesús consiste precisamente en haber vencido a los arcontes y sacado a los hombres de la prisión de lo nacional, llevándolos a la unidad de Dios, a la unidad de la humanidad una. En un difícil pasaje de su libro de Principias procura Orígenes ahondar más metafísicamente esos enunciados, de tono más bien histórico-salvífica. Se ocupa allí de la problemática exegética de los textos proféticos veterotestamentarios. Ypsilon mayúscula llega en primer término a conocer que los dichos sobre Jerusalén solo logran tener sentido si se les refiere a la magnitud espiritual Jerusalén, a la Jerusalén de los cielos, en vez de limitarse a la ciudad histórica y terrenal. El siguiente paso se deduce sin esfuerzo: tampoco las profecías restantes aparentemente políticas, en las que tan rico es el Antiguo Testamento, aluden en definitiva a las potencias políticas de Babilonia, Tiro, Egipto, etc., sino a la potencia espiritual correspondiente que ellas representan. Así como en el cielo existe una Jerusalén, existen también allá otras tierras más altas y más bajas, mejores y peores. Las profecías sobre cada pueblo se refieren a esas correspondencias trascendentes de las naciones terrenas. Por tanto, si en la allendidad existen israelitas, existen también egipcios, gentes de Tiro, babilonios, etc. Es decir, diferentes órdenes espirituales según la diversa calda desde lo primigenio y propio. El nacer en Egipto, Edom o Babilonia, depende de las decisiones espirituales previas que cada cual ha alcanzado en la allendidad, y de la medida del alejamiento culpable de su espíritu respecto al orden que le correspondía. Mas esto quiere decir que las naciones no son figuras hijas del azar, sino magnitudes metafísicas. Representan un determinado escalón en la caída respecto al divino sentido del mundo. Dispone pues Orígenes desde luego de una teología, o mejor dicho de una metafísica teológica de la nación, mas la nación vista en su hondura metafísica no es una magnitud salvífica sino ordenación de la caída y por ende, en último término, un factor de desorden. Una vez más dibuja Orígenes partiendo de aquí la misión de Israel, los 70 varones que, según Éxodo 1, bajaron de Israel a Egipto, representaban a Israel en general, esto es la magnitud espiritual. Israel, los espíritus que permanecieron en la contemplación de Dios y bajaron a Egipto, es decir al mundo, para iluminar a los hombres como las estrellas del cielo y conducirles por el camino de regreso. La misión de Israel, perfeccionada en la Iglesia, es pues llevar a la humanidad a que regrese a casa, saliendo del orden de los arcontes, del orden nacional, y yendo al único orden de Dios que trasciende todos los pueblos y todas las lenguas.
Enunciados positivos. Solo un texto he encontrado en Orígenes que parece expresar otra valoración, a saber, positiva, de lo nacional. El texto está vinculado con el versículo del Evangelio de San Juan: yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros os aprovecháis de su trabajo. Juan 4,38. Según Orígenes, entre esos otros, de cuyo trabajo se aprovecharon los apóstoles, se puede entender primeramente a Moisés y a los profetas. Pero también, tal es el resultado de reflexiones de toda clase, pueden entenderse aquellos ángeles nacionales, que se afanaron cada cual en su parte y la administraron. Como consecuencia del hecho salvífico de Jesucristo, fueron reducidos al servicio obediente de Jesucristo. 2 Co 10,5, los hombres, de la porción correspondiente a todos, los ángeles nacionales, merced al ministerio evangélico de los apóstoles, evangelistas y doctores, fueron llevados a que los pueblos se hiciesen herencia única de Jesucristo. Añade Orígenes que el versículo del Evangelio, Juan 4,36, al decir que tanto el sembrador como el segador han de alegrarse, no contradice en absoluto la interpretación precedente si por ángeles nacionales se entiende esos ángeles buenos. Resulta entonces perfectamente concebible su retirada ante Cristo, que se lleva a casa como divina cosecha lo que ellos prepararon, y su alegría conjunta con los segadores, los apóstoles. La tarea de los apóstoles supondría pues el perfeccionamiento escatológico del ministerio de los ángeles nacionales. Sin embargo, Orígenes expone expresamente todo esto, que implica respecto a sus otras concepciones una valoración muy positiva de lo nacional, solo como una hipótesis, que él no se apropia, sino simplemente somete a la consideración, como posibilidad de pensamiento. La opinión positiva, de la que parece dejarse guiar en este intento exegético, me parece que se percibe nuevamente en De Principiis cuando expone su doctrina sobre la tríada de sabidurías, a propósito de Ico 2,6 segundos, la sabiduría de Dios, la del mundo y la de los príncipes de este mundo. La sabiduría de Dios se reveló en Cristo. La del mundo es la ciencia, que no sabe de la divinidad ni del sentido del mundo u otras cosas elevadas, sino que es precisamente sabiduría mundanal como la poesía, la gramática, la retórica, la geometría, la música, quizá también la medicina. Por fin, la sabiduría de los príncipes de este mundo la encontramos en la filosofía esotérica de los egipcios, en la astrología de los caldeos, en la especulación griega e hindú sobre el Ser Supremo. Todas estas filosofías ligadas a las naciones que, en contraposición con las ciencias citadas precedentemente, conducen desde el mero mundo individual del hombre al fundamento divino del cosmos, no son según Orígenes obra del espíritu de los hombres, sino que son enseñadas a los pueblos correspondientes por sus ángeles nacionales, por los príncipes de este mundo. Trátase pues de una sabiduría atípicamente popularista y nacional. Partiendo de aquí se entiende también la conjura de estos príncipes mundanales contra la sabiduría divina y supranacional de Jesucristo, del que oyen decir que ha venido a la tierra para demoler la sabiduría del mundo. Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran contra Yahweh y su ungido, Sal 2,2. Esa es la conjura que ha decidido y puesto por obra la muerte del Señor, aunque sin saber de quién se trataba, pues de haberlo sabido no hubiesen crucificado al Señor de la gloria, Ico 2,8. El alejandrino lleva estas palabras del apóstol San Pablo a la conclusión de que los arcontes no conduelan con su sabiduría a los pueblos al error intencionadamente, ni mucho menos, sino que simplemente les transmitían su propio conocimiento. Quizá puede esta tesis aunarse con las manifestaciones, ya expuestas, del comentario San Juan, en el sentido de que según eso a los ojos de Orígenes la postura de los ángeles nacionales, esto es, la situación de lo nacional como una de las magnitudes espirituales transgresoras, no sea la misma antes de Cristo que después de él. Antes de Cristo podía concedérsele todavía al ángel nacional una cierta buena fe. En cierto modo lo nacional estaba aún en un estado de relativa inculpabilidad, aún tenía su auténtica función preparadora. En cambio después de Cristo solo podía continuar existiendo bajo la forma de autoafirmación contraria a la verdad, de un orden anticuado. Esto último, que lo nacional después de Cristo existe sin legitimidad auténtica, el Omicron minúscula afirmó Orígenes frecuentemente y con suficiente claridad. En cambio el que lo nacional tuviese una función verdadera y preparatoria ya no se deduce con tanta claridad de sus textos. Si bien en alguna medida tal idea debió de encajar dentro de su opinión inicial según todo lo que acabamos de decir. La posición de la Iglesia a la revolución escatológica según Orígenes, para los cristianos el lugar de la patria ha sido ocupado por la Iglesia. En ella ve la patria conforme a Dios, la nueva forma de la patria, fundada por la palabra de Dios. Orígenes no niega frente a Celso que la fe cristiana lleva implícita de hecho una ruptura con el antiguo principio de la vinculación política y nacional de lo religioso.
Los cristianos abandonaron realmente los antiguos vínculos y emprendieron la peregrinación santa de los pueblos al monte de Sión, de la que habla el profeta Isaías, Isaías 2,2 ss. Cristo es su caudillo, a él siguen como pueblo nuevo que mudó las espadas en rejas de arado y las lanzas en hoces, y que nunca más empuñará las armas contra otro pueblo ni nunca enseñará ya a hacer la guerra, porque sus hombres se han hecho hijos de la paz en Jesús, el cual nos guía, en vez de guiarnos los ordenamientos patrios en los cuales vivíamos alejados de la alianza de Dios, compárese F 2,12. Para los cristianos ha entrado en juego sustituyendo al absoluto señorío de las leyes nacionales, la ley de Cristo que desvela como nonadas las leyes antiguas. Cristo, nuestro corifeo y maestro, procede ciertamente de los judíos, pero mediante su palabra se ha ganado como porción toda la ecumene. En lugar de los limitados ordenamientos nacionales ha entrado en vigor la ley una de Dios, vigente para toda la ecumene merced a Cristo. La expresión de esta ecumene es la Iglesia, una a lo ancho y a lo largo de todos los pueblos. Por eso no asumen los cristianos funciones políticas y niegan el servir en la guerra. Tiene su propia polis con sus propios órganos ministeriales cuyo servicio es más divino y necesario que el de los estados terrenales. Y por eso también los cristianos tenían por justísimo transgredir leyes políticas a causa de la ley de Cristo, mejor y más verdadera. No. Orígenes no ofrece en cierto modo reparos al reproche de Celso, de que los cristianos han cometido una conjura ilegal, al declarar, si alguno hubiera ido a parar entre escitas, cuyas leyes son inmorales, y no encontrase ocasión de huir y se viese forzado a vivir entre ellos, ese tal, a causa del derecho, tendría en efecto, a fin de escuchar la ley de la verdad entre ellos despreciada, que tramar con aquellos que fueren de su mismo sentir una conjura, la cual vista desde la perspectiva de su ley será ilegal. Pues así aquellas leyes que fijan el culto de imágenes son ante el tribunal de la verdad pura y simplemente leyes escitas o algo peor que eso. Por tanto no es absurdo, alfa minúscula o micron minúscula guión iota mayúscula con acento agudo o micron minúscula ni minúscula, tramar una conjura contra las leyes a causa de la defensa de la verdad. Y obraría conforme a derecho quien tramase una conjura para deshacerse de un tirano. Mas de hecho el mundo se halla bajo la tiranía del demonio y de la mentira. Contra eso, contra el demonio y sus leyes, los cristianos han emprendido una conjura ilegal, para salvación de esos a quienes ellos anhelan llevar a apostatar de las leyes escitas y de la ley del tirano. Los límites de la revolución cristiana. Aquí lo cristiano ha sido concebido partiendo totalmente de la radicalidad de lo escatológico, que revoluciona el mundo y no se toma ningún trabajo en ocultar o negar ese su carácter revolucionario. No hay duda de que Orígenes ha ido en la radicalidad de su etos revolucionario hasta muy cerquita de la frontera con lo gnóstico y su negación básica de los órdenes naturales. Sin embargo permaneció siendo cristiano eclesial, aun en su teología de la humanidad y de las naciones. Es decir, la revolución por él anunciada no es una negación antonómica minúscula másica del cosmos, de la imagen ordenacional del mundo, sino incluso su verdadera confirmación y aseguramiento, en definitiva. Así lo expresa por lo pronto claramente la negación programática del tópico gnóstico del Dios nuevo, o desconocido. El Dios de los cristianos, declara Orígenes contra eso, no es ningún Dios nuevo, aun cuando su aparición en figura de hombre acaeciese solo hace muy poco. Es en verdad el primogénito de la creación, aquel a quien Dios cuando creó al hombre dijo estas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Gen 1,26. Queda así negada la separación típicamente gnóstica entre el Dios creador, igual a Dios antiguo, y el Dios salvador, igual a Dios nuevo, desconocido. Cosmos y Cristo. Creación y alianza se hallan mutuamente vinculadas, la fe en Cristo revoluciona desde luego la figura actual del mundo, pero no es contraria al cosmos, como tal sino que precisamente es la primera en desvelar su verdadero sentido. Esto resulta aún más claro en su fundamentación y descripción más detalladas de la revolución cristiana. Hace notar a Orígenes que existen dos leyes, la ley natural que remite a Dios y la ley escrita de cada estado. En caso de conflicto tiene preferencia, por supuesto, la ley natural. Desde siempre habrá sido obligación del filósofo negar en caso necesario sus leyes patrias incluso y seguir únicamente su visión filosófica, para bien de su mejor conocimiento. Los cristianos que siguen una ley expresa de Dios, aun en contra de las instrucciones del poder político, n o micron minúscula hacen pues básicamente más que algo que le fue reconocido como justo a la filosofía desde hacía mucho tiempo. Con ello, la revolución cristiana queda estrechamente vinculada a la oposición filosófica que personificaba la rebelión de los valores naturales contra la arbitrariedad y el capricho de los poderes políticos. Mas la revolución cristiana no aparece pues ya como ataque contra el cosmos como tal, sino que en definitiva acaece incluso, como la oposición de los filósofos, para propio provecho de este. Orígenes, por lo demás,
No ha dejado que cupiese la mínima duda sobre tal cuestión en aquellos pasajes donde expresa con dureza máxima su rechazo del sistema existente. Cuando declara que los cristianos, a causa de su nueva polis, la Iglesia, no están dispuestos a asumir ningún servicio político ni militar, está diciendo simultáneamente que la existencia eclesial está al servicio de la salvación tanto de todos los que están dentro como de los que están fuera. Los cristianos serían incluso mayores benefactores de la patria que los restantes ciudadanos, al servir a la educación del género humano y enseñar piedad para con Dios a todos los estados. Aun cuando no tomen parte en servicios bélicos bajo forma militar, sirven al rey de modo mucho más efectivo al orar por aquellos que con justicia salen a campaña y al aniquilar por su oración a los demonios. Los ángeles nacionales, culpables de la guerra y estorbadores de la paz. También aquí es Orígenes fiel a sí mismo al enseñar no que se ore simplemente por la nación y su grandeza, sino por la justicia, contra la obstinación demoníaca que quebranta la paz. Pero muestra al mismo tiempo que esa postura del patriotismo auténtico, revolucionaria desde el punto de vista del nacionalismo antiguo y de los modernos, a saber, servir a la verdadera salvación de la patria, no estorba tal servicio sino que nos hacen libres para realizarlo. Compara a los sacerdotes cristianos con los paganos, que tampoco realizan servicios de armas, porque les corresponde la misión más alta de hacer a los dioses propicios. Los cristianos son los verdaderos sacerdotes de la humanidad, los cuales, lejos de ser enemigos de ella, merced al sagrado servicio de Dios realizan a la vez un servicio en el más alto de los sentidos, en pro de sus semejantes, en pro del mundo todo. Cuando finalmente Orígenes declara que la doctrina de la adoración a Dios había pasado de los judíos a los cristianos, los cuales habrían acomodado sus leyes a los datos estatales correspondientes, nos está mostrando que para el alejandrino la diversidad de las estructuras nacionales puede y debe tener un cierto derecho a carta de ciudadanía dentro de la Iglesia, también en la edad cristiana, pese a las vivas protestas de esta contra la autoglorificación de lo nacional expuesta en la teoría de los ángeles de los pueblos. Claramente lo que Orígenes combate es solo la subordinación de lo santo a lo político y nacional. Si su absoluta libertad y prioridad quedan suficientemente puestas en claro, las particularidades de los pueblos pueden volver a manifestarse en su debido orden y lugar. Resumen, volvamos la vista sobre todo lo dicho. Veremos entonces con claridad que en Orígenes el cristianismo está primariamente como ruptura revolucionaria fuera de la cárcel de un mundo que camina hacia su fin. En cambio los contornos del orden nuevo quedan imprecisos, nebulosos. Esa novedad hacia la que mira Orígenes no es en el fondo un orden nuevo intramundano, sino el reino escatológico de la paz donde queda superada la dispersión babélica de la humanidad, suprimido el señorío de los ángeles nacionales y reunida toda la ecumene en la polis una de Jesucristo. La afirmación fundamental de la naturaleza y del cosmos dulcifica con todo la radicalidad escatológica, en tanto que también aparecen claramente puntos de planteamiento para un orden pacífico entre iglesia y mundo antes del eschaton. Si bien Orígenes no se ve inducido a examinar a fondo por sí mismo tal orden, desde luego nadie podría discutir que un cristianismo entendido así difícilmente podrá ser concebido juntamente con el conservadurismo y nunca con el legalismo, sino que porta en sí fuerza revolucionaria, dispuesta para invitar a conjuras contra todo cuanto resultase excita, sea cual fuere su forma de manifestación. La disputa de Agustín con la teología política de Roma, desestimación de la teología política de Roma igual que en Orígenes. El planteamiento agustiniano para la teología de lo político emana de una necesidad polémica. La caída de Roma el año 410 volvió a llamar al palenque a la reacción pagana, donde quedan las tumbas de los apóstoles, se exclamaba. Es claro que no pudieron defender Roma, ciudad inexpugnable mientras se confió a la protección de sus dioses paganos. La derrita de Roma prueba a ojos vistas que el Dios creador, el que adoraba la fe cristiana, no se preocupaba de los acontecimientos políticos. Ese Dios prefería ser competente para la felicidad trascendental del hombre, pero los acontecimientos acababan de mostrar enérgicamente que no era competente en el ámbito de lo político. Resultaba claro que la política tenía sus propias leyes, que no concernían al Dios Altísimo, de aquí que tuviese también su propia religión política. Pedían las gentes que existiese junto a la religión de lo alto una religión de lo terreno, y especialmente una religión de la cosa política. Petición nacida de algo más que de un sentimiento general, y que podía tener fundamentos más hondos surgidos de la convicción filosófica de la antigüedad. Bastaba con recordar el axioma platónico formulado por Apuleyo: no hay posibilidad de contacto entre Dios y el hombre. El platonismo estaba profundamente convencido de la distancia inacabable entre Dios y mundo, espíritu y materia. Un ocuparse directamente Dios de las cosas del mundo tenía que parecerle totalmente imposible. El servicio divino del mundo era cuidado por entes intermedios, por fuerzas de distinta especie a las que había que atenerse cuando se trataba de cosas de este mundo.
Agustín vio con razón en este descollamiento de la trascendencia de Dios, que suponía su incomunicación respecto al mundo y su exclusión respecto a las ejecuciones vitales concretas de éste, el núcleo peculiar de la resistencia contra la pretensión de totalidad propia de la fe cristiana, que nunca podía tolerar una extracción de lo político fuera del orden del único Dios. Oponía por lo pronto dos puntualizaciones básicas a la reacción pagana, que apuntaba a una reinstauración del rango religioso de la polis, y con ello a una remisión de la religión cristiana trascendentalista al ámbito de lo puramente privado. Son las siguientes. La falsedad de la religión política. La religión política carece de verdad. Se apoya en una canonización de la costumbre contra la verdad. Esta renuncia a la verdad, contra la verdad a causa de la costumbre, fue confesada de plano por los propios representantes de la religión romana, Escaevola, Varrón, Séneca. Por lo venidero, se soportan falsedades. El cuidado de la polis y su bien, justifica la contravención de la verdad. Es decir, el bien del Estado, que se cree vinculado a la persistencia de sus antiguas formas, es puesto por encima del valor de la verdad. Aquí es donde Agustín ve irrumpir en toda su acritud lo que propiamente constituye el antagonismo. Según la concepción romana, la religión es una organización del Estado, esto es una función del mismo y como tal supeditada a él. No es un absoluto, independiente de los intereses del grupo, sino que es un valor instrumental respecto al absoluto Estado. En cambio, según la concepción cristiana, en la religión no se trata de la costumbre sino de la verdad, la cual no está organizada en modo alguno por el Estado, sino que es ella misma quien ha organizado una nueva comunidad que alcanza a todos cuantos viven de la verdad de Dios. Y partiendo de aquí entiende Agustín como liberación la fe cristiana, liberación para la verdad, de la constricción de la costumbre. La fuerza de los demonios. La religión política de los romanos ciertamente carece de verdad. Pero sobre ella existe una verdad, y esa verdad es que el avasallamiento del hombre a costumbres contrarias a la verdad entregan a éste a fuerzas impías, llamadas demonios por la fe cristiana. En cuanto sigue siendo idolatría y no simplemente remilgos insensatos y contrarios a la objetividad, se convierte en servicio demoníaco entregando al hombre a la negación de la verdad. Tras los dioses falsos está la fuerza certísima de los demonios, y tras el avasallamiento a la costumbre, el avasallamiento a los espíritus malignos. Ahí radica el verdadero calado de la liberación cristiana y de la libertad ganada merced a ella. Al liberar de la costumbre, libera de una fuerza creada primero ciertamente por el hombre, pero que, hace ya mucho, habla resaltado por encima de su cabeza y ahora le enseñorea. Se ha convertido en una fuerza objetiva, independiente de él, en puerta de invasión de los poderes del malo, es decir, de los demonios. Liberarse de la costumbre para ir a la verdad es liberación del poder de los demonios, que están tras la costumbre. El sacrificio de Cristo y de los cristianos se hace verdaderamente comprensible como redención, es decir, como liberación, por su abolición del culto político, contrario a la verdad, culto demoníaco, y porque en su lugar instaura el culto uno y universal a la verdad, que es culto a la libertad. Y aquí es donde la línea del pensamiento de Agustín se toca con la de Orígenes. Este entendió la absolutización religiosa de lo nacional como obra del ángel demoníaco de las naciones, y la unidad supranacional de los cristianos como liberación de la cárcel de lo popularista. También Agustín refiere lo político en su sentido antiguo, es decir, como deificación de la polis, a la categoría de demoníaco, y ve en el cristianismo la superación del demoníaco o poder de la política, que ha sojuzgado a la verdad. Tampoco son para él los dioses de los paganos ilusiones vacuas, sino máscaras fantásticas tras las que se ocultan principados y potestades reales, que extravían al hombre en su acceso a los valores absolutos al enclaustrarlo en lo relativo. Y también él ve en lo político lo peculiarmente demoníaco de tales poderes. Agustín tiene ciertamente la idea de Euhemeros, todos los dioses fueron originariamente hombres. Es decir, toda religión pagana se apoya en una automicron minúscula excesificación del hombre, dejado al valor de su verdad. Pero vio al mismo tiempo que con esto no quedaba resuelto en modo alguno el enigma de las religiones paganas. Las fuerzas que el hombre parece extraer de sí, se muestran pronto como poderes objetivos, como demonios, que ejercen sobre él un dominio realísimo. De ello solo puede liberarle el poder de los poderes, el propio Dios. Punto de partida de la teología agustiniana de lo político. Queda por delante la cuestión de qué teología positiva de lo político puede ofrecer Agustín tras estas negativas puntualizaciones. También aquí su concepción se despliega frente a las dos filosofías más importantes de su tiempo, el estoicismo y el platonismo. Antítesis frente a la estoa. El monismo estoico había permitido considerar todo el mundo como transido de Dios y, por ende, atribuirles especialmente el predicado divino a los puntos donde se densifica su espesor.
Se comprende que la teología política de los romanos se adueñase especialmente de esta concepción, de la que podía deducirse rapidísimamente el derecho del Estado a declararse a sí mismo norma y fuente de la religión. Agustín contrapone al monismo del Estoa su fe cristiana en la creación. En la verdadera teología, la tierra es obra de Dios, no madre de Dios. El mundo no contiene en sí nada absoluto, es creación de Dios en todo su conjunto, obra de Dios. El absoluto no está en él, sino fuera de él. Antítesis frente al platonismo. Si el estoicismo mantenía una intrincación de Dios y mundo, y por ende daba a entender la supresión de la trascendencia divina, al platonismo lo caracterizaba inversamente un recrecimiento radical y excesivo de dicha trascendencia. A Dios no le importa haberse desentendido del mundo. Para Agustín, que cree en la encarnación de Dios, este dogma platónico es insostenible. Dios ha hecho el mundo. Por tanto existe únicamente porque Dios se ha ocupado de él. De hecho, ningún elemento mundanal mancilla, y ninguna de las cosas existentes es indigna de Dios y legadera al solo micron minúscula a través de mediaciones. Únicamente los sentimientos contrarios a Dios mancillan, y el alejamiento de Dios no descansa más que en un apartamiento espiritual de él. El dogma básico del platonismo, entre Dios y el hombre no existe contacto, queda anulado para Agustín por el hecho básico. Dios se ha hecho hombre, atestiguado en la fe cristiana. Dios, que ha creado al mundo, sigue siendo también su Señor. El Dios creador es también el Dios de la historia. De ahí resulta el aserto conductor de la teología política agustiniana, ipse igual a Deus, dat regna terrena. Es Dios mismo quien reparte los reinos terrenales. Y la política con sus múltiples y contrarios estados, no tiene divinidades especiales sino que se halla sometida al Dios uno, cuyas obras son creación e historia. Ab iota mayúscula indicación a la teología del Antiguo Testamento y de la historia romana en la historia de Roma por un lado y en la de Israel por el otro, se hace perceptible, lo que lo dicho anteriormente supone en concreto para la gradación de lo político. Historia que se completa recíprocamente, de modo que solo partiendo de ambas en conjunto llega a hacerse reconocible toda la intención de Dios con el mundo. El Antiguo Testamento implanta por lo pronto un señorío terreno, aun cuando su sentido sea espiritual. Trae promesas y dones terrenos. De hecho, el Sacramentum del Antiguo Testamento, su peculiar significado histórico salvífico, es exactamente plantar por una parte la referencia hacia los bienes eternos para aquellos que pueden entenderla, y al mismo tiempo poner en claro ante todos que también los bienes terrenales están sometidos a la disposición de Dios. La teocracia terrena israelítica del Dios uno ha sido instaurada en la historia del mundo, como señal de que no existe separación entre alta religión y religión política, sino nada más que un señorío de Dios que abarca todos los ámbitos de la humana existencia. Mas este mensaje del Antiguo Testamento se completa y amplia mediante los conocimientos, que pueden adquirirse gracias a la historia de Roma. En ella vemos que los idólatras tuvieron sin duda muchos bienes y éxitos terrenos. Y así debía ser. Pues por una parte Dios dio a los suyos, en Israel, dominio terrenal, para mostrar que también éste se halla en sus manos. Por la otra entregó a los adoradores de demonios, primero en los grandes reinos orientales y luego en Roma, poder terrenal, para indicar que todo este ámbito no es en modo alguno un valor último sino penúltimo sobre el cual ha de crecer el hombre hacia afuera para llegar a su verdadera meta. El Dios verdadero y único da los reinos terrenales a buenos y a malos. Pero la verdadera felicidad no la concede sino a los buenos, por cuanto ésta la pueden tener gamma minúscula no tener los que sirven, pueden también no tenerla y tenerla los que reinan, la cual, sin embargo, será perfecta y cumplida en la vida eterna, donde ya ninguno servirá a otro, y por eso concede los reinos de la tierra a los buenos y a los malos, para que los que le sirven gamma minúscula adoran y son aún pequeñuelos en el aprovechamiento del espíritu no deseen ni pidan estas gracias y mercedes, como un don grande y estimable. El poderío terrenal en manos de buenos y malos es pues señal ambivalente puesta en la historia por el Dios único, que apunta tanto al absoluto poder de Dios, como a la relatividad de los valores intramundanos y, en especial, de las grandezas políticas. La historia de Roma como historia del estado terrenal en el que finalmente convergió la historia del mundo, permite a estos supuestos de hecho alcanzar una inteligibilidad más profunda. Tenernos primero la historia de la República Romana, capaz de ensanchar sus fronteras hasta los confines del mundo. También esta buena fortuna de Roma hace patente la mirada perspicaz la dialéctica existente tras todas las grandezas terrenas. A los ojos de Agustín la razón del buen éxito de Roma es la arisca virtus romana. Pero, ¿qué hay en verdad de esta romana virtud? Con palabras de Virgilio, consiste, in amor patriae laudunque immense cupido. Es una renuncia a todos los vicios en beneficio del único vicio de la ilimitada ambición y voluntad de poder patrióticos. Los romanos eran pues buenos, secundum quandam formante renae civitatis, buenos si aceptaban como bien supremo la grandeza terrena de la nación.
Su virtud consiste en renunciar a muchos vicios por un solo vicio, la absolutización de la nación. No había pues más rectitud que la preservación verdadera de aquello tras lo que con tanto ardor se esforzaban y por lo que estaban dispuestos a sacrificarlo todo, la grandeza nacional. Pero este galardón que les concedió el Dios justo, fue a la vez su castigo. Convirtieron en valor supremo la grandeza terrenal de la nación, y así se cortaron el acceso a lo que es más, a los valores de lo eterno. Pertenecían a aquellos de quienes el Señor dijo, en verdad os digo que ya recibieron su recompensa, Mateo 6,2. Buscaron y recibieron el reino terrenal en lugar del eterno, la fama mundana en vez de la gloria perdurable. El imperio romano, la señal de su grandeza, era a la vez muestra de su eterna reprobación, tal es el seco juicio del obispo de Hipona sobre ese brillo que cegaba los ojos de los demás. Y así es como Roma se convirtió para Agustín finalmente en ejemplo moral, la enorme entrega con que los hombres trabajaron aquí por los fines pasajeros de un estado terrenal y una grandeza terrena, habla de convertirse en poderosísimo imperativo dirigido a los creyentes para que empleasen toda su fuerza en pro de la meta eterna que en Cristo les habla sido hecha patente y accesible. A la República siguió en Roma la época imperial, que también fue bifronte pues produjo tanto un Nerón como un Constantino. Incluso ni mayúscula Herón, dechado de toda suerte de abominaciones, tuvo poder sobre un reino terreno. Ni tampoco estos tales llegan a ser príncipes y señores, sino por la disposición de la divina providencia, cuando a ella le parece que los defectos humanos merecen tales señores. Fuertes palabras de un hombre que reconoció sin miramientos el abismo humano y lo expresó sin disimulo. Y él, que antes declaró la arisca virtus romana como razón de la grandeza de Roma, añade ahora cavilosamente, por lo cual, aunque según mi posibilidad he declarado bastantemente la causa porque el Dios verdadero, uno y justo, ayudó a los romanos, que fueron buenos según cierta forma de estado terreno, para que alcanzasen la gloria de tan grande imperio, pudo existir también otra causa más secreta, y debió ser los diversos méritos humanos, los cuales Dios conoce mejor que nosotros. ¿Quién sabe? Parece querer decir Agustín, quizá fue todo el imperio romano como el reinado de Nerón un látigo de Dios, del que debíamos apartarnos con un estremecimiento de horror, en vez de admirarlo insensatamente. Sin embargo, junto a Nerón hay un Constantino y ello excluye, también aquí, toda denegación unilateral de lo político como demoníaco. Ciertamente el poder político es concedido siervos de los demonios, para mostrar la nimiedad de su valor. Pero Dios es quien lo entrega, lo deposita y da por añadidura también a los suyos, para mostrarse como Señor que obra según le place. La fortuna militar y política de un Constantino y un Teodosio muestra que no es preciso ir ante los demonios, a fin de alcanzar tales dones. La política no está necesariamente endemoniada, no vive por fuerza de la mentira y del desprecio del derecho, sino que también puede prosperar sobre el terreno de la verdad y de la justicia. Mas el cristiano no debe considerar feliz al emperador cristiano a causa de sus buenos éxitos políticos, sino que les llamamos dichosos, cuando reinan justamente, cuando entre las lenguas de los que los engrandecen y entre las sumisiones de los que humildemente los saludan no se ensoberbecen, sino que se acuerdan y conocen que son hombres, cuando hacen que su poder sirva a la divina majestad para dilatar cuanto pudieren su culto y religión, cuando temen, aman y reverencian a Dios, cuando aprecian sobremanera aquel reino donde no hay temor de tener participadores de su realeza, cuando son remisos en vengarse y fáciles en perdonar, cuando lo que a veces obligados ordenan con aspereza y rigor, lo recompensará con la blandura y suavidad de la misericordia, y con la liberalidad y largueza de las mercedes y beneficios que hacen. Cuando gustan más de ser señores de sus apetitos que de cualesquiera naciones, y cuando ejercen todas estas virtudes no por ansia de vanagloria, sino por el amor de la felicidad eterna. Cuando en fin, por sus pecados no dejan de ofrecer sacrificios de humildad, compasión y oración a su verdadero Dios. En este espejo cristiano de príncipes, especialmente conmovedor para nosotros, surge la amonestación de que el emperador, aun siendo tal, debía mantenerse hombre. En el dibujo trazado por Agustín la grandeza y el poder político o nacional se convierte en una máscara tras la que en definitiva no queda por doquier más que un hombre, como los demás. Esto resulta especialmente claro cuando él increpa a Roma, la orgullosa dominadora del orbe, diciendo, echemos a un lado la vanagloria. ¿Qué son los hombres sino hombres? La desvalorización de la grandeza nacional franquea la mirada sobre lo humano común a todos. Ser hombre no es meramente, como pudiera parecer al principio, el roído resto que al fin queda tras las brillantes fachadas del poder político, sino una realidad positiva, que de hecho merece ser extraída de detrás de ellas. Así se nos muestra cuando son nombradas por dos veces humanitas y gratia de un solo aliento, y el actuante humano aparece como el que obra con grandeza sencilla e indudable. Gratissime ad que humanissime fue que el imperio romano, un buen día,
demasiado tarde, concediese la ciudadanía a todos sus habitantes, reconociendo así lo común de todos los hombres superando las antiguas fronteras del poder. La posición de la Iglesia en la historia más, al contrario que en el cosmopolitismo estoico, la fuerza motriz para la desvalorización de lo político no radica en esta perspectiva sobre la unidad de los hombres, que es más bien simple consecuencia del movimiento espiritual que determinó la imagen de conjunto del pensamiento agustiniano, resultado del descubrimiento de la patria celestial. Para Agustín todas las ciudades terrenas y las terrenales patrias son de segundo rango, porque él ha encontrado la ciudad de Dios y, en ella, la patria de todos los hombres. Nadie se llame aquí a engaño, todos los estados de esta tierra son ciudades terrenas, aun cuando vengan gobernados por emperadores cristianos y estén más o menos poblados de ciudadanos cristianos. Son estados de este mundo y por ello, terrenas, ciudades, y no pueden en modo alguno llegar a ser otra cosa. Como tales, constituyen formas necesarias del ordenamiento de este tiempo terrenal, y justo es preocuparse por su bien. El propio Agustín ama al Estado romano como a su patria, y se cuida amorosamente por su persistencia. Mas como todas esas imágenes no son y no seguirán siendo más que ciudades terrenas, constituyen un valor relativo que no es digno de preocupaciones extremas. La preocupación última corresponde solo a la patria eterna de todos los hombres, a la quitas caelestis. Vemos aquí una vez más que Agustín va una con Orígenes, y toda la tradición cristiana, al estar convencido de que con este nombre, quitas caelestis, no se debe nombrar la venidera Jerusalén celestial, sino también el pueblo de Dios en su peregrinación por el desierto del tiempo terreno, la Iglesia. En ella se reúne, por encima de las fronteras del Imperio Romano, la comunidad de aquellos que constituirán juntamente con los santos ángeles de Dios, la única polis celestial. Sobre esta tierra vive como extranjería y nunca podrá habitarla de otra manera, pues su verdadero sitio está en otra parte. Por tanto, los estados de este mundo seguirían siendo ciudades terrenas hasta la consumación de los siglos, e igualmente la Iglesia continuará como extranjería hasta el fin de los tiempos. Así nos lo muestra el que la Iglesia sea esencialmente Iglesia de mártires. La teología agustiniana del martirio es un parte esencial de su teología de la Iglesia como contrapotencia del Estado que vive de demonios. Esto queda claro cuando explica que los mártires son el paralelo cristiano del héroe pagano. Según la mitología del hijo de Hera Juno, el héroe pagano es personificación mitológica del ámbito aéreo, que para los cristianos es el ámbito de los demonios. Exprésase así claramente la convicción de que los demonios son eso que se halla en el aire, el poder anónimo de un determinado clima por el que el hombre se dirige y se deja avasallar. Así pues el héroe, el perteneciente a Hera, el elevado a los aires, es un hombre que ya no es meramente hombre, sino el clima espiritual, es el aire en el que se respira y vive. Ya no es meramente hombre sino que ha logrado poder, ha sido elevado a los principados y potestades, por los que el hombre se deja conducir, se ha convertido en demonio. En cambio el mártir cristiano es aquel que no se ha dirigido según esas potestades, según la opinión general, según ello, sino que las ha superado por su fe en el mayor poderío de Dios. Su victoria es el sufrimiento, el decir no a las potestades que determinan al público. Agustín considera el martirio como la forma especial del triunfo de la victoria cristiana en este tiempo, y ve en el mártir la señal de la Iglesia, vive y vence en este mundo bajo la forma del sufrimiento. El obispo de Hipona se ha conformado no solo con la realidad o con la necesidad del estado o por mejor decir de los estados de este mundo, sino también con su permanente imperfección. En esta medida queda claramente moderada en él la radicalidad de la revolución cristiana, respecto a la mantenida por Orígenes. Una diferencia de postura que puede captarse también en la concepción de la unión de toda la humanidad. Tanto Orígenes como Agustín han sentido la división de la humanidad en naciones, junto con la tradición judaica tardía y cristiana, desde el punto de vista del problema de las lenguas. Los hombres quedan separados unos de otros indudablemente a causa de la multiplicidad de lenguas diferenciantes. Ambos ven en esta maraña lingüística la señal de la caída pecadora, cuya superación ha comenzado en Cristo Jesús. Orígenes mira aquí inmediatamente al Eschaton, donde todos los hombres hablarán una lengua y así quedará instaurada la unidad de los humanos. La unificación de lenguas es un don estrictamente escatológico. La esperanza se dirige directamente al Eschaton. Agustín piensa de otra manera. Con palabras grandiosamente conmovedoras contrapone al milagro pentecostal de las lenguas y la confusión de Babel. Pero mientras que para Orígenes el milagro pentecostal se mantuvo como señal escatomicron minúscula lógica acaecida una sola vez, Agustín ve en él una representación de lo que en la Iglesia irá ocurriendo de aquí en adelante. La Iglesia una, abarca todas las naciones y lenguas. La comunión de amor el Señor abraza a los que por lengua se hallan separados.
El milagro pentecostal es presencia perdurable en el cuerpo de Cristo, y habla todas las lenguas. ¿Por qué no quieres hablar en todas las lenguas? Mira, allá resuenan las lenguas todas. ¿Por qué aquel a quien le fue dado el Espíritu Santo no puede hablar en todas las lenguas? Antaño fue señal del otorgamiento del Espíritu Santo a los hombres, el que ellos poseyesen todas las lenguas. ¿Qué vas a decirme ahora, hereje? ¿Acaso que el Espíritu Santo no fue dado? Mas sí fue dado. ¿Por qué no hablan en todas las lenguas aquellos a quienes les fue concedido? ¿Por qué no aparece ahora el Espíritu Santo en todas las bocas? Pero no, también hoy se manifiesta en todas las bocas. Antes la Iglesia no se había dilatado sobre toda la redondez de la tierra, de modo que hablasen miembros de Cristo en todas las naciones. Entonces se colmó en uno, lo que presignificativamente valía para todos. Ya habla el cuerpo de Cristo todas las lenguas, y aquellas que aún no habla, las hablará. Ha de crecer pues la Iglesia extendiendo la mano a todas las lenguas. Que yo hablo en todas las lenguas, me atrevo a decirte. En el cuerpo de Cristo estoy. En la Iglesia de Cristo estoy. Cuando el cuerpo de Cristo habla en todas las lenguas, yo estoy también en todas las lenguas, a mí me pertenece el griego, a mí el siriaco, a mí el hebreo, a mí lo que es de todos los pueblos, pues estoy en la unidad de todos los pueblos. Lo que la torre aquella dispersó, lo reúne ya la Iglesia. De una lengua se hicieron muchas. No te maravilles, la ibris hizo eso. De las muchas lenguas se hace una. No te maravilles, el amor hace eso. Para Agustín hacerse cristiano quiere decir esencialmente, ir de la dispersión a la unidad, de la torre babélica al aposento pentecostal, ir al pueblo nuevo y uno desde las muchas naciones de la humanidad. Sería muy atractivo, aunque demasiado vasto, confrontar estas dos teologías del lenguaje, la escatológica de Orígenes, junta a la cual aparece en él una de tipo temporal místico espiritualista, y la eclesiástico micron minúscula sacramental de Agustín, con una tercera que se formó dentro de la línea inaugurada por Eusebio de Cesarea, según la cual la unificación escatológica de lenguas fue transportada a la unidad de la lengua imperial de la Nueva Roma, es decir, por la vía de la teocracia política. Algo que resulta característico en la teología de ese círculo que iguala el universalismo cristiano con el universalismo romano, y con ello lo baja al plano de lo político tomando así las dimensiones propias de este. El quebrantamiento del nacionalismo es aparente nada más, pues queda fijado de nuevo en una magnitud política. Mientras que para Agustín la novedad cristiana se mantiene, su doctrina de las dos ciudades no apunta ni a una eclesialización del Estado, ni a una stratificatio minúscula de la Iglesia, sino a implantar presentemente, en medio de los órdenes de este mundo, órdenes que permanecen y tienen que permanecer, a implantar digo presentemente en el cuerpo de Cristo, la nueva fuerza de la fe en la unidad de los hombres, como elemento de transformación cuya imagen total será realizada por el propio Dios, cuando esta historia haya alcanzado su meta. Resultado si nos preguntamos ahora como conclusión cuál es el balance general de nuestras reflexiones, vemos que tampoco Agustín buscó elaborar algo así como la constitución de un mundo que se ha hecho cristiano. Su Civitas Dei no es ciertamente una comunidad puramente ideal de los hombres que creen en Dios, pero tampoco tiene lo más mínimo que ver con una teocracia terrena, con un mundo concebido cristianamente, sino que es una magnitud escato micron minúscula lógico micron minúscula guión sacramental que vive en este mundo, como signo del mundo venidero. El año 410 le mostró que eso de un mundo cristiano era de hecho una entidad sumamente quebradiza, pues, a decir verdad, no eran solo los paganos los que clamaban a los antiguos dioses de Roma. Así que para él el Estado siguió siendo con toda su cristianización real o aparente, ciudad terrena, y la Iglesia una comunidad extranjera que usa y soporta lo terrenal, mas no lo considera su casa. Cierto que la convivencia de ambas comunidades llega a ser más pacífica que en tiempos de Orígenes. No habla Agustín ya de conjuras contra el Estado, excita, sino que considera justo que cristianos, miembros de la patria eterna, presten servicio en la Babilonia como funcionarios, e incluso como emperadores. Por tanto, mientras que Orígenes no considera recta la continuación de este mundo, sino tan solo la misión para la irrupción escatológica, Agustín cuenta con la continuación de una condición presente, a la cual él considera hasta tal punto adecuada a este tiempo, como para desear una renovación del Imperio Romano. Pero permanece fiel al pensamiento escatológico en tanto que considera a todo este mundo como un provisorium y por ende no intenta darle una constitución cristiana, sino que le deja estar como mundo, que ha de luchar por su propio y relativo orden. Y también su cristianismo conscientemente legal sigue siendo en cierto sentido revolucionario, por cuanto que no puede plantearse como idéntico a ningún Estado, sino que es una fuerza que relativiza todo lo intramundano al apuntar hacia Dios, único absoluto, y hacia el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.